Al final de la profecía, este nombre se vuelve apropiado conforme el profeta se aferra a Dios independientemente de los planes del Señor hacia su pueblo. Y esto nos recuerda que el gozo del creyente está en Dios mismo y no en las circunstancias. El gozo del creyente está ¿en quién? En Dios y no en lo que usted y yo estemos viviendo. Porque yo estoy viviendo un escenario, usted vive otro, pero no está el gozo nuestro puesto sobre la circunstancia, sino el gozo de nosotros está sobre la razón del buen Dios que cumple los pactos, que hace promesas. Habacuc era un levita, era un cantor, era un músico. Habacuc era uno de los grandes levitas que bendecía el nombre del Señor, que cantaba, que adoraba, era un gran músico. Y entonces podemos concluir que no solo era un músico, sino ante todo era un adorador. Y es una diferencia enorme entre cantar y adorar. Hay mucha gente que canta y muy bonito, pero yo he visto gente adorar y eso sí es bueno, hermanos. Yo creo que hoy hemos estado adorando al Señor. ¿Ha mirado usted, hermanos, y es una pregunta, alguna vez este mundo con injusticia y violencia, y se ha preguntado por qué Dios no hace algo? ¿Se ha preguntado usted por qué tantas cosas pasan y por qué aquel y tan buena gente el otro y por qué están pasando tantas cosas? Pareciera y da la impresión de que el malo prospera, hermanos, y que el justo sufre, ¿verdad? Ese es como el panorama, ¿cierto? ¿Están conmigo? Bueno, los piadosos oran, pero parece como si sus oraciones no sirvieran para nada, hermano. Este es el problema que enfrenta y resuelve Habacuc. Por eso vamos a estudiar Habacuc. Habacuc empieza diciendo en el capítulo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley se debilitaba y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Ahí vemos en estos primeros 4 versículos que Dios va a responderle a Habacuc. Lo asombroso de esta profecía es que no se dirige al pueblo ni mucho menos, sino que es más bien un diálogo entre el hombre y Dios. Es un diálogo entre el hombre y Dios. Por eso es por lo que resulta tan actual, hermano. Porque Habacuc en este momento, en la profecía, es ese diálogo, es Dios y él, y le dice: Señor, ¿cómo es posible que esté pasando lo que esté pasando? ¿Cómo es posible, Señor, que hay tantas cosas que estén sucediendo? Sin embargo, yo quiero que todos fijemos nuestra mirada en el versículo 5, que es el versículo en el que nosotros hoy vamos a desarrollar mucho de este tema. ¿Están listos en el verso 5? Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no lo creeráis. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que dice el Señor: tengo preparados para usted, para los que creen. Hermanos, llegó el momento en donde nuestro espacio en el corazón, en la fe, tiene que aumentar. Y hay alguien falto de sabiduría, pídala al Señor, porque si es tiempo, hermano. Fíjate que Dios nos está poniendo a nosotros sobre un espacio, hermanos, inimaginable. Yo creo que Dios está haciendo una obra preciosa y precisa. Y ya no estamos hablando solo de los milagros que Dios sabe y puede producir en nosotros en medio de enfermedades. Dios puede hacer muchas cosas en medio de circunstancias y situaciones, sino que estamos viendo a Habacuc, y estamos viendo cómo Dios quiere funcionar y poder darnos una estrategia y darnos la forma en cómo vivir en un mundo que está siendo seducidos. Pareciera que los que más mal hacen, más tienen. Pareciera que entonces entre más oran, más peor le va. Pareciera como que la cosa es como que entre más fiel soy al Señor, como que el asunto no me funciona. Esto, hermanos, tiene una razón de ser, y la razón es espiritual.
y la razón es del cielo. Y se los puedo decir y comunicar desde mi corazón o de lo que yo puedo pensar y percibir de Dios. ¿Saben por qué pasa esto, hermanos? Está pasando porque Dios está trabajando con usted. Y la forma del trabajar de Dios con nosotros, Él sí la sabe. Hermano, tal vez usted pudiera decir, yo sí necesito eso. Y Dios dice, no, yo sí sé que usted necesita. Porque si nosotros nos plantamos en algo, y esta es la base que nosotros tenemos que poner y aprender hoy, de los que aquí estamos, a ninguno de todos nos falta lo básico y lo mínimo necesario. ¿Cuántos pueden decirme amén de verdad? En su vida, en su salud, en su alimentación, en sus cositas de la casa. ¿Verdad que, hermanos, verdad que tenemos? Tal vez no nos sobre, pero ¿verdad que sí tenemos? Sin embargo, hay otras cosas que tal vez nosotros anhelamos y queremos, y no está mal en anhelar, pero que no vienen, y no vienen porque nosotros también tenemos que dar el otro paso. Nosotros le hemos creído a Dios por cómo Él suple nuestras necesidades. Nosotros le hemos creído a Dios como Dios es el Dios que viene y trae, hermanos, alimento a nuestra mesa. Nosotros estamos confiando y hemos creído a Dios por un trabajo, y normalmente la mayoría están en un trabajo, tienen un trabajo. Pero hay un paso que hay que dar más, hermanos. Y aquí es donde esto toma relevancia. Y vamos a observar, dice el Señor, observa entre las naciones y miren, quedaos asombrados y atónitos, porque yo haré en vuestros días algo que aún si se los contare no lo vas a creer. Note que hay tres actos en este drama personal conforme el profeta enfrenta sus dudas y haya seguridad en su fe. En el capítulo 1 el profeta desea saber algo. En el capítulo 2 el profeta vela y espera. En el capítulo 3 el profeta adora. Yo quiero que vean esta forma de este 3. Lo primero que él hace es que él desea saber. Y entonces en el capítulo 1, cuando usted y yo lo podamos o lo leemos, vemos como dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no me oirás? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a dar voces a ti a causa de la violencia y no me vas a salvar? El profeta estaba viviendo un momento, hermanos, en donde usted y yo creo que sí nos identificamos, porque esto es el mundo de hoy. Usted ve injusticia, usted ve violencia, ¿verdad que sí hay demasiado? Es mucho lo que nosotros estamos viviendo en este país. Sin embargo, él desea saber. Cuando él desea saber, tiene una razón de peso, hermanos. Si usted quiere saber algo de Dios, por eso ahora que hacíamos esta dinámica con respecto a que pídale al Señor, usted necesita saber qué es lo que usted quiere. Pero una vez que usted sabe qué es lo que usted quiere, hermanos, vele y espere, hermano. Vele y espere en el Señor. Vele y espere en el Señor, porque el Señor podría hacerlo así y tenerlo ya. Pero el Señor pudiera aguardar que usted esté listo, que yo esté listo para aquello. Y después el profeta adora. Este es un gran reto, hermanos, para nosotros como iglesia. Si usted le ha pedido al Señor y usted desea saber de Dios con respecto a sus promesas, usted va a tener que velar y esperar. Pero el tercer paso es saber cuando la provisión venga, ¿qué va a hacer usted con eso? El profeta nos dice: yo lo que voy a hacer es adorar, porque es la forma en la que nosotros podemos caminar. Un momento es donde el profeta viene y en el capítulo 1 dice, y el diálogo de protesta van del verso 1, del capítulo 1, verso 2 al 17. El portavoz profético se queja de no recibir respuesta a su oración, pidiendo alivio a la injusticia. Hermanos, es un clamor del profeta, y este profeta protesta, y el portavoz profético se queja, como tal vez usted y yo lo hemos hecho. Creo que nosotros en alguna medida, ¿verdad que sí nos hemos quejado? ¿Verdad que sí hemos protestado? ¿Verdad que sí hemos llegado a un momento donde decimos: Señor, yo no entiendo esto, yo no entiendo cómo yo estoy haciendo tal o cual cosa, y yo no sé por qué yo estoy viviendo así, yo no sé por qué me está viendo tan bien en esto, Señor, yo no sé por qué hay puertas que yo no veo que se abran, porque es necesario, hermanos, llegar a esto, vivir en esa tensión es necesario. Voy a contarles algo que también aprendí en esos días que he tenido 2 charlas en diferentes lugares.
Y aprendí algo y me llamó mucho la atención con respecto al tema sobre el balance. El balance. Y descubrí que el balance no existe. El balance es viene de una palabra o viene de una forma que se usa para originalmente de lo que es para alguien que está muerto. Balance solo puede estar en alguien muerto. Es una forma. El balance solo lo puede hacer alguien muerto. Alguien que está muerto está en balance. Está en un balance. Y ese balance implica que esa persona está inerte, que no tiene ni para allá ni para acá. Eso es balance. Los seres vivos como nosotros, vivimos una tensión que pudiera ser balanceada, pero nunca un balance como tal encontrado en un lineamiento en donde usted diga: yo estoy bien balanceado en mi vida. La tensión es necesaria, porque la tensión en nosotros, y así fuimos constituidos como seres humanos, en nuestro cerebro, en nuestra mente, por eso tenemos emociones, sentimientos, por eso tenemos voluntad, por eso hay una tensión. La tensión es importante. Usted quiere conseguir el balance. En medio de la tensión, el balance aparece. No el balance como un estado. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Un estado en el cual yo digo: hoy yo estoy totalmente balanceado. Vea que cuando nosotros como seres humanos empezamos nuestras vidas y en nuestras vidas hacemos cualquier proceso, nosotros siempre vamos a tener una tensión. La tensión es importante reconocerla para saber traerla a nuestro favor. La tensión es necesaria para traerla a nuestro favor. Cuando yo tengo una tensión balanceada, no el balance como tal, sino una tensión balanceada, yo entiendo que yo mañana es lunes y tengo que ir a trabajar. Esa tensión la tengo que poner a mi favor, y si la pongo a mi favor, entonces lo que yo puedo hacer son muchas cosas, tales como: me voy a acostar más temprano porque mañana tengo que ir a trabajar. Pero esto es una tensión que se sufre. El punto está en que nosotros, en medio del mundo espiritual, necesitamos también elaborar. El profeta, en la tensión que está viviendo, inclusive teológicamente se habla de la tensión del ya, pero todavía no. Es una tensión teológica. La tensión se llama el ya, pero todavía no. Es donde nosotros nos movemos en un espacio en donde las cosas, por ejemplo, dice el apóstol Pablo: estamos sentados en lugares celestiales ya, pero todavía no, ¿verdad? Estamos aquí todavía. Algunos hoy yo creo que sí se fueron para el cielo. No. La tensión, sí me doy a entender. ¿Por qué es importante entender la tensión? Porque la tensión que Dios quiere demandar de nosotros es que nosotros preguntemos, que nosotros razonemos, no racionalicemos, pensemos, razonemos, y que nosotros logremos entender por qué es tan importante vivir en una tensión, en la tensión de que Él viene ya. Esa es una tensión, es la tensión de saberlo, porque si nosotros entendemos esto, nosotros vivimos en la perspectiva de esto. Amén. Yo tengo que encontrar mi balance en la tensión, no solamente un balance en el cual mi vida pueda ir paralela ahí como que nada. A veces eso es más pasividad que cualquier otra cosa. No, la tensión, el profeta, el portavoz profético se queja. No es un problema quejarse, el tema es buscar en la queja que yo debo hacer debo hacerla, hermanos, de manera sabia y prudente. Asegúrese de hacer su queja delante del Dios Altísimo. Asegúrese de hacerlo en la intimidad con Dios, para que Satanás no tome ventaja, porque muchas personas, mucho creyente, mucho cristiano se queja, hermanos, y se queja a expensas de que el enemigo tome lugar. Y entonces efectivamente, hermanos, nos quejamos hasta por lo que no debiéramos de quejarnos. No pararemos el invierno porque se nos ocurra a nosotros. No, hay una tensión, hay que entenderlo. Es el invierno, son las presas, es la vida, es el esposo, es la esposa, son los hijos, son los
nietos, son las circunstancias adversas que podamos vivir. Necesitamos manejarlas, necesitamos entenderlas y poder decir: yo quiero habituarme, yo quiero entender que estoy viviendo una realidad. Hermanos, estamos viviendo una realidad de aflicción, estamos viviendo una realidad de tensión, de violencia, estamos viviendo una realidad en nuestros hogares, estamos viviendo una realidad, pero tengo que ponerla a mi favor. ¿Qué hago con esta injusticia? ¿Qué hago con la violencia? Elevo mi testimonio, elevo mi oración, elevo mi ayuno, elevo mi piedad, elevo mi testimonio y le puedo ir a decir al mundo con mi testimonio que hay violencia, pero que yo amo la paz porque soy de Dios. Puedo llegar a decirle al mundo: sí, usted tiene mucha aflicción, pero yo tengo una respuesta. Porque Jesús dijo: en el mundo habrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, venga a Cristo. Ayer, dentro de la manifestación que se hacía, se les llamaba y se proclamaba a aquellos que tienen asuntos que son homosexuales, lesbianas. Se les decía: les amamos y les amamos tanto que queremos que se conviertan a Cristo. Ese es nuestro amor. No queremos despreciarles, queremos amarlos y traerlos a Cristo, pero no compartiremos ni una milésima de sus pensamientos que son contra la Escritura. Amén. La realidad. El profeta se quejó. Usted se ha quejado, asegúrese de quejarse delante de Dios para que Satanás no tome partida. Hermanos, si hay algo dañino, ¿saben, hermanos? Porque hay cosas que yo puedo hacer, ¿sí? Yo puedo tirar eso ahí y vea, puedo volverlo a recoger, ¿verdad? Pero en el momento en que yo diga una palabra en contra suya, esa palabra salió y yo puedo decirle: ay, perdón, mi amor, perdón. Qué dicha por el perdón, qué dicha por el perdón. Pero esa palabra ya no la recojo. Esa palabra golpeó, esa palabra hirió, esa palabra molestó, esa palabra tocó lo más profundo de nuestro ser. Las cosas se juntan, las palabras se disipan en el alma, golpean y matan. Por eso Satanás, que no tiene presencia, ni es autosuficiente en sí mismo, ni es omnisciente ni omnipresente, pero los demonios están girando alrededor de este sistema del mundo, y del mundo escuchan y van y acusan, porque él es uno de los acusadores. Y dice: oiga, Señor, usted dice que pagó el precio por esta mujer, por este hombre, y ahí están quejándose que usted no sirve para nada, que usted no hace nada. Asegurémonos quejarnos delante de Dios. Si usted tiene una queja contra el esposo, la esposa y contra los hijos, agárrelos, hermanos, siéntelos y dígales: esposa, ¿me puedo quejar? Y se lo digo: quéjese aquí. Amén. ¿Cuántos me estoy dando a entender en el punto, hermanos? Porque es muy importante. Porque es mentira que podamos vivir tan solapadamente en un espacio en donde todo está bien. No, la realidad es que hay muchas cosas que no están bien. ¿Por qué Dios está en silencio e inactivo? Este fue el primer problema que asombraba al profeta. Miraba el mundo de su día y veía violencia, hermanos. Veía injusticia, veía destrucción, rencilla, contención. La ley no se cumplía, no se protegía legalmente a los inocentes, hermanos. Toda la nación sufría debido a la iniquidad del gobierno. Sin embargo, las cortes, toda la nación sufría. Parecía que Dios no hacía algo al respecto. Junto con estos problemas internos estaba la amenaza en el contexto de Habacuc, del imperio babilónico que barría con todo lo que podía, hermanos. Esta gente estaban ahí. El Señor, hermano, desvela su asombro, instrumento de retribución, y la preparación para la revelación de este instrumento de retribución a Dios es el verso 5. Y en el verso 5 Él les dice y le dice: mire entre las naciones y vean, asómbresen, porque haré una obra asombrosa en los días que aun cuando se os contare no la creeréis. Y vean lo que hace, qué torta en el verso 6. Vean la forma del actuar de Dios. ¿Saben qué hizo? ¿Sí? Ahí dice el verso 6, dice: porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y
y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como la arena. Dice, escarnecerá a los reyes de los príncipes, hará burla, se reirá de toda la fortaleza y levantará terraplén y lo tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyéndose sus fuerzas a su Dios. Ay, hermano, ¿qué le parece la respuesta del Señor? Les voy a mandar para que sean azotados. Les voy a mandar al ejército más poderoso de ese tiempo y los haré, esos que son feroces, para que vengan y traten con ustedes. ¿Qué nos dice esto, hermanos? ¿Qué es esto? ¿Por qué Dios le dio al profeta una respuesta de esta manera? Estoy realizando una obra que te asombrará. Hermanos, levantaré a los caldeos, quienes conquistarán las naciones y serán mis instrumentos para castigar al pueblo. ¿Saben? Satanás es un instrumento de Dios. ¿Aló? Satanás es un instrumento de Dios. Nuestras armas son espirituales y poderosas en Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Amén, amén, aquí estoy. ¿Cuántos dicen amén? Pero Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Él no desfallece. Él es un Dios poderoso. Pero Satanás está haciendo lo que quiere hacer. Y muchas cosas las está haciendo porque al final también Dios trabaja. Dios es el único que permite que Satanás pueda hacer las cosas que hoy está haciendo. Hay un claro momento y motivo, y es una tensión en la que nosotros debiéramos de fijar la mente y nuestro corazón y entenderlo, hermano. Si no lo entendemos, nosotros saldremos enojados con Dios, porque usted y yo no tendremos una respuesta. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Al contrario, si nosotros entendemos esto, podemos usarlo a nuestro favor y decir: Señor, gracias, porque todas las cosas me ayudan para bien, porque te amo. Hermanos, este es el punto de decisión que Dios quiere. Todo me ayuda para bien. El pueblo no lo puede entender. En el contexto de Habacuc quedó, hermanos, incierto en ese momento. Hubo una crisis muy fuerte con respecto a esto. Veamos qué pasó, hermanos. Dios le dio al profeta la respuesta del 5 al 11: y estoy realizando una obra que te asombrará. El portavoz profético reta el programa y el castigo del Señor. Vean en el verso 2, hermanos, y vean lo que el Señor le dice, porque el profeta llega y le dice y reta al Señor en alguna medida el programa del castigo del Señor. Hermanos, porque Dios es justo. Necesitamos entender soberanía de Dios para el mundo en que estamos viviendo, porque si no, nosotros no vamos a ver la realidad. Hermanos, si nosotros estamos pensando que este mundo va a mejorar, estamos fuera de la realidad. Si nosotros creemos que la injusticia va a cesar, estamos fuera de la realidad. Si nosotros vamos a creer que la violencia va a cesar, estamos fuera de la realidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto me doy a entender, hermanos? Lo que es necesario es entender que esa crisis está ahí. Hay una tensión y yo necesito ponerla a mi favor. Necesito entonces orar. Necesito interceder, necesito hacer guerra espiritual, necesito orar y volver a orar, y necesito volver a hacerme fuerte, hermanos. Necesitamos gente orando, necesitamos gente ayunando. Las armas de nuestra milicia son de verdad, hermanos, espirituales. Usted no va a ganar la batalla parándose ahí y diciendo no más violencia. Sí, las promesas de Dios son sí, amén, y por eso las creemos aquí. Vendrá el día donde cesará la violencia. Vendrá el día donde no habrá dolor, no habrá tristeza. Vendrá el día donde todo será una respuesta adecuada. Vendrá el día, el gran día del Señor. Pero hay una realidad. ¿Cómo la vives? ¿Cómo la vivo? Necesito tener las armas de nuestra milicia. El profeta, de una manera, reta en alguna forma el programa del castigo. Y vea lo que le dice en el verso 12. Pregunta: ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío?
No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, la fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyen al impío más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelos, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por eso hará sacrificios a su red y ofrecerá sumerios a sus mallas, porque con ellas engordó la porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. El profeta, hermano, le está diciendo: Señor, yo sé quién es usted, yo sé quién es usted. Usted es Jehová, Dios mío, usted es el santo, usted es el santo. No moriremos, le dice Jehová, para juicio nos pusiste, oh roca, y la fundaste para castigar. Él entiende quién es Dios. En medio de la crisis es necesario saber quién es Dios. En las crisis matrimoniales, en las crisis económicas, en las crisis financieras, en las crisis, en los estados mentales nuestros, usted tiene que saber, y yo tengo que saber quién es Dios. Y la pregunta es si usted y yo lo sabemos, porque si no, entonces no vamos a pasar de hacer o ser lo que verdaderamente, y el enemigo se aprovecha muy bien de eso. El profeta sabe, hermanos, cuán cierto es que Dios obra en nuestro mundo y que no nos damos cuenta de ello, ¿verdad? Dios está haciendo maravillosas cosas. Esto que está pasando aquí hoy es un milagro, hermanos. Se llama el milagro de la vida, se llama el milagro de la fe, el venir y congregarnos y cantarle al Dios Santo. Sí, eso es un milagro, hermano. No se acostumbre a esto. Vea el milagro de Dios que produce en usted el querer como el hacer por su buena voluntad, para traerlo a la congregación, para que usted con fe dé, para que usted con fe clame, para que usted con fe ore, para que usted con fe confíe en el Señor por las cosas. ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? ¿Sí? No los veo muy animados. Vienen las buenas noticias. ¿Cómo Dios puede usar la nación impía en una causa santa? La respuesta de Dios solo le creó un nuevo problema a Habacuc. Hermanos, no entendía cómo un Dios santo usaba una nación tan malvada para castigar a su propio pueblo. No hay nada malo que el creyente luche con los problemas de la vida y trate de resolverlos, hermanos. A veces parece como si a Dios no le importara nada. Parece que se ha olvidado de los suyos y ayuda a los paganos. ¿Cuántos millones de creyentes han sufrido el martirio por su fe? ¿Podemos adorar y confiar y servir con sinceridad a un Dios cuyos caminos parecen contradictorios? Eso es lo que nosotros tenemos que confrontar. Y vamos a lo siguiente, porque el profeta en medio de todo esto vela y espera. Y note, hermanos, entonces, como cuando el profeta vela y espera, aparece, hermanos, de manera sobrenatural. Hermanos, en este profeta, que era un cantor, que era un levita, que era un adorador, aparece, hermanos, tres cosas importantes. El justo por su fe vivirá, la tierra será llena de la gloria y Jehová está en su santo templo. Dios le asegura a Habacuc tres cosas. Vean las tres cosas que Dios le asegura a Habacuc, y no solo a Habacuc, le asegura a usted. Recuerde, este es un diálogo entre el hombre y Dios. Usted puede tomar posesión de eso. Sin embargo, aquí es donde nosotros tenemos que entrar en esta, otra vez, en nuestra realidad, hermanos. Le dice primero: el justo por su fe vivirá. El justo vivirá por fe. Este es uno de los versículos más importantes de la Biblia. Forma el texto de 3 libros en el Nuevo Testamento. Noten, hermanos, en Romanos enfatiza al justo. ¿A quién enfatiza? En Romanos, al justo. En Gálatas enfatiza al que vivirá. ¿A quién enfatiza? Y en Hebreos enfatiza la fe. El justo por la fe vivirá. Cuando Pablo habla en el libro a los Romanos, enfatiza que el justo es aquel que ha sido justificado por medio de la fe. Cuando en Gálatas Pablo está hablando, lo está enfatizando en la vivencia. Oh Gálatas insensatos, ¿quién se les ocurrió mandarlos a decir no hay otra forma de vivir si no es por Cristo mismo? Y en el libro y en la carta a los Hebreos, el escritor de Hebreos enfatiza la fe. La fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que espero. Amén.
El justo por la fe vivirá. Hermanos, estos cuatro en los versículos se describen dos clases de personas: las que se enorgullecen debido a que confían en sí mismas, y las que son salvas y humildes debido a que confían en el Señor. ¿Aló? Ellos creían que tenían el poder, y el poder solo Dios lo tiene. Dígalo, hermano, dígaselo. El poder solo Dios lo tiene. Digamos, hermano, lo que yo vivo, lo que estoy viviendo, está en manos de Dios. Dios tiene el poder y Él va a hacer grandes cosas, hermano. Con esto es donde Dios hará grandes cosas. Con esto es donde Dios hará las cosas grandes, sublimes, preciosas. Amén. Amén. Lo segundo que le dice es que porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. ¡Aleluya! Cuando usted espera al Señor, usted espera una palabra que tiene que venir a ser la palabra que de verdad instruya y construya, hermano. Usted tiene que pensar, yo tengo que pensar. Hermanos, Dios nos hizo seres pensantes. Está llena la tierra de su gloria. En los días de Habacuc no estaba tan lleno de su gloria, y tampoco hoy. Pero en tu casa, en tu vida, ¿está lleno usted de la gloria de Dios? La gloria que me diste, dice Jesús, es la gloria que yo les doy. Como la gloria que tuve contigo, oh Padre, es la gloria que les doy. Cristo en ustedes es esperanza y es gloria. Nosotros no podemos seguir aspirando a ninguna otra cosa más alta y más sublime que la gloria de Dios en mí. Cristo en mí, la esperanza de la gloria, hermano. El cristiano tiene que levantarse. No es tiempo de callar, es tiempo de hablar. Levántate y canta, levántate y danza, levántate y adora, levántate y promueve el nombre de Jesús entre tus vecinos, entre tu casa, entre tu corazón, entre tus compañeros de estudio. Llena la gloria. Llena la gloria, llena de gloria tu casa, llena de gloria tu corazón, tus pensamientos, llena de gloria tus actitudes. La tierra será llena de tu gloria. La tierra en el día de Habacuc no estaba llena de mucha gloria, hermanos, ni tampoco lo está hoy. Mire los 5 ayes que están en el capítulo y va a descubrir los pecados que Dios aborrece. Aborrecería la avaricia, la codicia, la violencia, el homicidio, el sueldo, la embriaguez, la idolatría. Estos son los mismos pecados que contaminan las naciones en la actualidad, hermanos, y Dios los aborrece tanto hoy como lo hizo en el día de Habacuc. Pero la promesa sigue en pie. La gloria de Dios un día llenará la tierra, porque Jesucristo volverá, derrotará todo pecado y establecerá el reino de justicia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Qué otro punto le dice? Bueno, Jehová está en su santo templo. Calle toda la tierra delante de su presencia. Ay, hermanos, qué bueno. Porque el profeta, cuando espera, el Señor le da 3 cosas. ¿Qué le dijo primero? Duro. El justo, usted por la fe vivirá. ¿Qué le dijo? Lo segundo, la tierra será llena de su gloria. ¿Quién va a llevar la gloria a las naciones? ¿Quién va a llevar la gloria a su casa? Hermano, piense cuando usted llegue a su casa. Piense, cuando usted viene de su trabajo, de sus quehacer, ¿qué llevas? Ojalá que no llevemos queja, ojalá que llevemos la gloria y que podamos entrar a nuestra casa y decir: Señor, gracias, nos conservaste la casa. Y para ser un poco traumático, por dicha hoy no se incendió esto y tengo casa. ¿Verdad que no pensamos en eso? Usted tampoco lo piensa, ni yo tampoco, hasta que no nos pase. Al vecino de nosotros se le metieron a robar, duraron 3 minutos para hacerlo. Y ese hombre se desmadejó todo, hermano, y uno lo considera y lo entiende y dice: sí. Pero ¿cuántos de nosotros pensamos? Entonces, lo único que en mi pensamiento fue: Señor, ¿cómo cubriste mi casa por tu misericordia? ¿Sí? ¿Llevamos gloria a nuestra casa o llevamos, qué llevamos? Calle el pueblo, porque el Señor está en su santo templo. Hermanos, Habacuc aquí recibe algo hermoso, porque Dios sigue en su trono.
Es el capítulo de Isaías, capítulo 6, que nos dice esto. Y no tenemos necesidad de quejarnos ni de dudar, porque Él reina e interviene en los asuntos de las naciones. Habacuc pensaba que Dios no le interesaban los problemas de la vida, pero descubrió que a Él le importaban mucho y que obraba según su plan y su tiempo. Y es por ello que el justo vive por fe, porque por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios, capítulo 5. No andamos por vista, andamos por fe. La realidad que nosotros vemos en el mundo físico tenemos que transportarla al mundo espiritual. Se logra y se puede hacer esto. Cuando usted vea la maldad, cuando usted vea la malicia, cuando usted vea la injusticia, usted tiene inmediatamente, hermanos, que saber que esa es una realidad natural que estoy viendo, física, pero que espiritualmente Dios tiene cuidado de todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos la instrucción del Espíritu para poder ver el mundo distinto, las cosas diferentes, hermano. Si no, nosotros vamos a sucumbir en la queja. Si no, nosotros vamos a tener todo un problema porque no nos saciamos. ¿Verdad que no nos saciamos? Yo escuchaba una discusión de alguien con un asunto de esto de las pensiones, de lujo y no sé qué, ¿verdad? Entonces decía, ¿por qué ese hombre, esta gente recibe tantas, es un tema de actualidad, recibe tantos millones de colones en una pensión? Y entonces alguien decía, no, yo con eso podría vivir por siempre. Le digo, pero él no, porque sus gastos están acorde a lo que él gane, más bien con suerte está debiendo. ¿Verdad que somos así? Nada nos va a saciar. El único que nos puede saciar es el Señor. Amén. Y Él es suficiente, Él es el Dios poderoso. Díganme amén, porque si no grito, hermanos. Si miramos a nosotros mismos o a las circunstancias, nos vamos a desanimar, hermanos, y desearemos darnos por vencidos. Pero si miramos a Dios por la fe y hacia adelante la gloriosa venida de Cristo, nos animaremos y seremos capaces de avanzar en victoria. Ahora el profeta llega, hermanos, sabiendo todo esto, y entonces, por supuesto, que el profeta adora. El salmo de sumisión de capítulo 3. Vamos al capítulo 3. Del verso 1 al 19. El profeta ora por el sustento para la vida del creyente. Vean el verso 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Qué oración, hermanos. Qué manera de orar. Este hombre de verdad conocía quién era Dios. Nosotros necesitamos conocer quién es Dios para ir adelante en medio de esto. Este salmo de sumisión, el sobrescrito, hermanos, el profeta ora por el sustento para la vida del creyente. El profeta imagina la llegada del Dios Salvador en toda su gloria, hermanos. La gloria del Señor en su llegada, el diálogo con el Señor en su llegada. El profeta resuelve su prueba con el triunfo de la confianza, hermanos. Y hay una respuesta que de pasmado asombro. En el verso 16, vean el verso 16, hermanos, con todo este contexto que estamos aquí hablando. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá, con sus tropas. Y entonces le dice, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, con todo yo me voy a alegrar en ti, Señor. Qué reto, hermanos. Habacuc es un hombre cambiado. En vez de quejarse, alaba al Señor. Dios cambia los suspiros en canto. Si nosotros como Habacuc nos damos tiempo para esperar ante Él en oración y oír su palabra. Él dice, Señor, estoy viendo que estás obrando en el mundo. Dice el profeta, refiriéndose a 1:5, ahora continúa orando y mantén viva tu obra, conclúyela. Hermanos, Dios necesita saber de usted en esta mañana y de mí, si usted está listo a que Él concluya su obra. Voy a decirlo por qué, y se lo voy a decir porque dentro de los que estamos, posiblemente muchos hemos renunciado a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque estamos cansados, porque estamos hartos, porque hemos llegado a espacios donde ya no sé, ya no sé cómo, ya oro y no oro y ayuno y lo que sea y no me funciona. Pero la pregunta es, ¿está listo usted a que Dios concluya la obra en su vida? Esa es una respuesta de corazón abierto, hermano. Es una respuesta a Dios. ¿Está listo? ¿Estamos listos? ¿Queremos decirle, Señor, yo quiero que usted concluya su obra en mí? ¿O me doy por vencido?
Hoy hay que escoger. Es tiempo de escoger entre la vida y la muerte. ¿Qué va a escoger usted para su familia, para su vida? Hermanos, en la escogencia hay disolución de cosas, en la escogencia hay rupturas, en la escogencia hay fracasos, en la escogencia hay victorias, en la escogencia hay gloria, en la escogencia hay vida. Y pasamos del ordinario a lo extraordinario en una escogencia. Escojamos hoy que Él quiera terminar su obra en mí. ¿Quieren o no queremos? Esa es su respuesta. No es la respuesta aquí, no es un sí, tal vez no es un amén. Es la respuesta que usted y yo tenemos que darle al Señor. Finalmente el profeta alaba, y los versículos representan una de las más grandes confesiones de fe que se hallan en la Biblia. Aunque todo a mi alrededor falle, los campos, las viñas, los rebaños, el ganado, con todo yo me regocijaré en el Señor. Hermanos, en la versión del Antiguo Testamento y en Filipenses 4:11 al 13, Habacuc sabía que no tenía fuerza propia, pero que Dios podría darle la fuerza que necesitaba para atravesar las pruebas que se avecinaban. Él me hará como un ciervo, soltaré y saltaré sobre las montañas. Él me hará como un ciervo. ¿Han visto ustedes? ¿Han visto el otro día que estuve, la semana pasada, y vi unas cabras? Es impresionante. Íbamos por el camino en carro, y esas cabras, bueno, pero eso es una cosa especial, y yo me acordé de eso. Ahora en el camino se hacen a la orilla y se suben. Unas se subieron sobre unas piedras, sobre unas rocas, así, de una, como si nada. Yo decía, subir esa montañita en ese momento, o ese poco de piedras que estaban, y ahí se quedaban hasta que pasaba el carro, y volvían a bajar y se encaminaban. Esto es, hermanos, Él hará nuestros pies como de ciervas, y en sus alturas me hará andar. Yo quiero andar en las alturas de Dios. Yo quiero andar en la fe de Dios. Yo quiero andar en la bendición de Dios. Yo quiero andar en las promesas de Dios. Ya no hay tiempo para otra cosa. Ya es tiempo de hablar. Ya no es tiempo de callar. ¿Cuántos dicen amén? Finalmente, el profeta, estos versículos representan una de las más grandes confesiones de fe que se hallan en la Biblia. Aunque todo a mi alrededor falle, hermanos, con todo yo me alegraré en el Señor. ¿Cuánto más debo esto significar para nosotros? Habacuc miraba a través de la niebla y se maravilló del programa de Dios. Pero en Cristo nosotros conocemos los planes de Dios para esta edad, hermanos. Tenemos la Biblia para estudiar. La Habacuc no la tenía, hermanos. Tenemos la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo, así como la promesa de su venida. Si alguien debe andar por fe y regocijarse en el Señor, es la iglesia cristiana, hermano. No podemos andar sucumbiendo en el fracaso, en las dudas, en las quejas. Necesitamos levantarnos en el poder del Espíritu Santo y decir: Señor, yo sé que mi Redentor vive. Contigo me levanto. Creo en tus promesas, en las promesas de Él para mí, para mi familia, en la salud, en el trabajo, hermanos, en lo que soy, en la parte ministerial, en la parte de ser hijos de Dios, en llevar la gloria, en confiar en Dios. Es tiempo, hermano, es tiempo de que nos levantemos y que confiemos en el Señor. Demasiado a menudo dudamos, demasiado a menudo nos quejamos y no adelantamos a Dios e incluso criticamos lo que Él hace, hermanos. No nos adelantamos a Dios en cosas, hermanos, y le criticamos. Cuidado, y lo dije, la tensión de la queja no es un problema. Termino con lo que la enseñanza de Habacuc nos pudiera dar. Habacuc nos muestra cómo lidiar con los problemas de la vida. Número 1, admitirlos con sinceridad. ¿Cuál es el número 1? Vamos a decirlo duro. 2, hablarle a Dios al respecto. 3, esperar en silencio delante de Él, en oración y meditación en la palabra. Esto es secreto de Dios revelado en esta mañana. Esto es lo mejor que a usted y a mí nos puede pasar. Por eso hoy vamos a salir de aquí confiando y creyendo en admitir con sinceridad. Tengo que admitir, yo siempre he dicho, el Señor no quiere, de todas formas Él lo sabe. Él sabe cuando estás totalmente decepcionado, cuando estás totalmente triste, cuando estás totalmente fuera. Confiéselo, creámosle al Señor, digámoselo con sinceridad, hablemosle a Dios al respecto. No callemos, hermanos.
No hagamos presión hacia nosotros mismos. Hermanos, cuando Él habla, ¿qué más? ¿El cuarto? 1, 2, 3, 4. Cuando Él habla, escuchar y obedecer. ¿Usted cree que Él nos está hablando hoy? Obedezca, hermanos, obedezcamos. A mí, que me cuesta más. Obedezcamos. Hermanos, nunca huya de las dificultades de la vida. ¿Qué? Nunca huya de las dificultades de la vida. Yo quiero que usted se ponga en pie, hermano. Que usted se ponga en pie, porque esto que vamos a hacer, lo voy a hacer aquí. Lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo en una forma de meditación profunda para nosotros. Yo sé que usted está leyéndolo. Léalo en silencio. Medítelo. Dígale a su cerebro, dígale a las amígdalas, dígale a todo a su mente, a las neuronas, a la pituitaria, no sé cómo se dice, al tálamo y al hipotálamo. Nunca huya de las dificultades de la vida. Nunca. Tómelas a su favor. Hermanos, no erremos en esto. Hay cosas que Dios nos da de bendición y nosotros las convertimos a veces en maldición. Si Dios le ha dado algo a usted, úselo para la gloria de Dios. Le dio Dios una ropa bonita, glorifique al Señor. Le dio un carrito, bueno, es para que venga y se transporte de manera más adecuada. Que su ropa no se convierta en un estrés. Ay, qué pereza, no sé qué ponerme, después de que invirtió un montón de plata comprándose aquello. A veces esas son cosas muy pequeñas y usted creía tal vez le pueda dar hasta risa, pero es verdad. A veces nosotros convertimos esas cosas en contra de Dios y tenemos que tener cuidado. No huya de las dificultades de la vida, porque Dios quiere usarlas para fortalecer su fe. Nunca dude en la oscuridad lo que Dios le dijo en la luz. El justo por su fe vivirá. Nunca dude de las promesas de Dios, porque no están saliendo, porque no están. Nunca dudes porque la dificultad te alcanzó. Nunca dudes, hermano. No dudes. No dudemos, porque Dios es un Dios bueno. Mediten esto, iglesia. Dios hará grandes cosas. Nunca dudes del tiempo de Dios, porque su tiempo siempre ha sido, es y será perfecto, aún en tu peor dificultad. Y aquí estoy pensando en gente que en medio de nosotros está viviendo cosas duras. Estoy pensando en el doctor, en Ernesto. Estoy pensando en personas que sé que aquí han llevado un proceso difícil. Estoy pensando en doña Carmen Brenes. Estoy pensando en las hermanas que aquí tenemos, que son ancianas, respetables y amadas, que están en todos los procesos de la vida. Estoy pensando en Carmencita, estoy pensando en mí. Estoy pensando en iglesia, hermano. Nunca dude del tiempo de Dios, porque su tiempo siempre ha sido, es y será perfecto, hermano. Estoy pensando, hermanos, estoy pensando en que nosotros necesitamos volvernos al Cordero, volvernos a esa espiritualidad profunda. Confiar y creer, hermanos. Oremos esta semana por los hermanos que están en dificultad. Oremos por nosotros, oremos por la iglesia, oremos por este país, oremos por nuestros hijos. Hermanos, no deje que sus hijos salgan a la calle sin que usted les ponga sus manos, sin que usted les bendiga. Y si usted no tiene hijos, adopte en el buen sentido de la oración. O de los jóvenes de la iglesia que van a las universidades, de los hermanos que tienen sus empresas. Hermanos, es tiempo de orar. Y quiero que juntos, para terminar, y ahora sí cerrando esto, que juntos leamos todos al contar 3 esto. 1, 2, 3. Dios hará. Nunca dudes del tiempo de Dios, porque su tiempo siempre ha sido, es
y será perfecto. Padre, yo te doy gracias por esta hora. Gracias porque en el libro de Habacuc encontramos que necesitamos confrontarnos a la realidad y usar aquellos instrumentos, aquellas cosas a favor. Cuando hay ira y violencia, que nosotros logremos ser ese punto de luz y sal, de paz en medio del espíritu del mundo, en medio de este mundo tan conflictivo. Que cuando hayan situaciones adversas, viva por fe. Que la gloria tuya trascienda en medio de donde yo vaya. Que donde yo llegue, la gloria tuya sea conectada ahí. Donde yo esté en mi casa, en medio de mi esposo, mi esposa, en los hijos, en medio del trabajo, en medio del ir en carretera. Que la gente pueda ver la gloria tuya en medio de mi vida. Porque Cristo en mí es la única gloria y esperanza. Señor, en el nombre de Jesús, que yo viva por fe y que calle todo el mundo, porque el Señor todavía está en su trono. No ha sido descuidada la obra, lo prometiste. Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Padre, y oramos por los hermanos que aquí estén pasando en esta hora situaciones difíciles, adversas de salud, en la vida de don Ernesto, Señor, en la vida de Carmencita, en la vida de doña Carmen, en la vida, Señor, de Laura, de su hijo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, por esta iglesia oramos, clamamos, gemimos por doña Fanny, en el nombre de Jesús, por doña Yalil, en el nombre de Jesús, y por los que aquí puedan tener cualquier necesidad, oramos en el nombre de Jesús. Abre las puertas, Señor, abre, Señor, y que tu gloria trascienda. A ti todo honor, toda gloria, porque tú eres el Dios santo, el Dios bueno, el que no descuida la obra de tus manos. Yo sí quiero, Señor, que tú sigas haciendo obra en mí. Necesito que sigas haciendo tu obra, y dame la valentía para cuando lleguen los momentos en donde trabajes y trates conmigo como el barro, como tú el alfarero y yo ese barro, Señor, que yo pueda someterme, surgirme en el río de tu espíritu, confiar y creer y esperar, Señor, y no dudar del tiempo tuyo, porque tu tiempo siempre ha sido, es y será perfecto. En el nombre de Jesús, amén, amén.